Vamos a la realidad de la región, lo que está sucediendo en Brasil en distintos aspectos. Estamos en contacto con Creomar de Souza, analista político allí en Brasilia. ¿Cómo le va, Creomar? Muchas gracias por atendernos nuevamente desde Argentina. Buenos días a todos los amigos de Argentina y en especial para usted en Telediario. Es un placer. Creomar, antes de meternos en el tema por el cual lo hemos convocado, que es la renuncia de la cúpula militar, recién observábamos los datos epidemiológicos de Brasil, lo de la Organización Mundial de la Salud, que ha marcado justamente a Brasil como el epicentro de la pandemia. ¿Cómo se está viviendo, cómo lo están viviendo ustedes desde allí adentro todo este momento? Bueno, en verdad nosotros tenemos aquí una situación muy difícil, porque aparte de la confrontación política entre el presidente y varios de los gobernadores y alcaldes de las principales ciudades, tenemos una relación de que las personas no tienen una orientación cerca de cómo reaccionar a la pandemia. Entonces es muy común desde aquí que el uso de las mascarillas y otros tipos de equipamientos, equipos de protección no sean tan populares cuanto en otros países o regiones afectadas por la pandemia. Es como si las personas hubiesen desistido de reaccionar a la situación y están intentando vivir de la mejor manera que pueden, dada la situación sobre todo de crisis política y de dificultades en términos de gobernanza pública. Bueno, está todo entremezclado, ¿no? Nada es casual. Esta crisis sanitaria se debe también a lo que usted nos estaba comentando. Y encima se agrega esta crisis institucional. ¿Cómo se puede llegar a esta renuncia de la cúpula militar toda? Bueno, básicamente nosotros hemos visto en las últimas semanas que el presidente Bolsonaro ha sufrido muchísimas presiones sobremanera de la sociedad por la mala reacción del gobierno central cerca de la pandemia, las dificultades económicas y las propias acciones del gobierno en términos de cerrar puertas y ventanas en términos de adquisición de vacunas globalmente. Esto todo, de otro lado, ha alimentado una necesidad del gobierno de construir puentes en el Congreso Nacional, pero también ha alimentado una especie de sensación en el presidente de la República de que no tenía el apoyo y el soporte político de las fuerzas militares. Sobremanera porque al fin de semana aquí en Brasil, el jefe de personal del ejército brasileño ha dado una entrevista para un periódico muy importante en que reafirmó el compromiso del ejército en seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y esto ha sido encarado por el presidente Bolsonaro como una especie de traición, porque él tiene un discurso, como se sabe globalmente, que es de negación de los efectos de la pandemia y de seguir las recomendaciones de la OMS. Esto ha generado un enorme choque entre el presidente, el ministro de la Defensa y por relación directa con los jefes de las fuerzas militares. Cuando el presidente decidió por la dimisión del ministro como un acto continuo, los jefes militares conjuntamente han solicitado sus renuncias. Y esto es un fato nuevo en la democracia brasileña. Nunca hemos visto este tipo de situación, pero es importante comprender que para la manera que Bolsonaro hace política es importante para él que haya siempre algún tipo de confusión en términos políticos e institucionales, para que las personas no se preocupen tanto con las dificultades que el gobierno tiene de presentar políticas públicas de calidad, soluciones para los problemas cotidianos de la población. Entonces, es posible decir que Bolsonaro ha reasumido el protagonismo de la narrativa política gracias dada esta confusión. Se mueve muy bien, ¿no? Y lo hemos hablado en otras oportunidades. Bolsonaro en el enfrentamiento, en la crisis, en estas situaciones, las elige porque es donde mejor se mueve, digo, en el conflicto. América Latina tiene, lamentablemente, una relación con dictaduras, dictaduras militares muy fuertes. Brasil no es la excepción. Han dejado muy en claro que no hay ningún tipo de situación de un golpe, de una armada. Sí, esto es muy claro aquí. Lo que se percibe es que Bolsonaro, aparte de su
reacción extrema contra los jefes de las fuerzas militares no tiene un soporte o un consenso entre la militaría para que haga algún tipo de aventura que sea muchísimo autoritario. No es decir que el presidente no desee en algún sentido transformar algunos de los presupuestos de la democracia brasileña de manera que tenga más poder. Pero no hay hoy un consenso entre las jefías militares de que haga una posibilidad o un apoyo de ellos en términos de un golpe o una revuelta armada. ¿Se han nombrado? ¿Hay nuevos nombramientos, Criomar? Sí, hasta el presente momento nosotros tenemos el nombramiento de nuevo ministro de la Defensa, que es un general muy cerca de Bolsonaro, que es General Braga Neto, pero aún nosotros no tenemos la noticia de quién serán los nuevos jefes militares. Sobremanera porque Bolsonaro busca, y esto es difícil para él, una jefía en el ejército, particularmente que sea más próxima de él en términos relacionales, pero aquí en Brasil los presidentes deben respetar el principio de la antigüedad. Entonces probablemente va a ser el quinto o el sexto general entre los que son más antiguos. Y esto crea de otra manera otro problema, porque tienes que enviar al retiro 4 o 5 generales que son muy importantes para la tropa. Con esta situación, con la situación pandémica que recién la comentábamos, lo sanitario, con el fallo favorable a Lula da Silva, ¿es el peor momento de Bolsonaro como presidente en Brasil? Creo que este es un momento muy peor de lo que él ha pasado el año de 2020 con la primera ola de la pandemia. Diferentemente del año pasado, ahora hay menos dinero, hay menos fuerza del gobierno en términos de construir políticas públicas y también hay menos fuerza del discurso de Bolsonaro para sus apoyadores. Entonces creo que es una situación muy difícil para él y por eso ha creado tantas acciones de conflicto con una especie de tentativa de reaccionar a una situación que es extrema. ¿Cuándo hay elecciones en Brasil? Nosotros vamos a tener elecciones el próximo año, en octubre y noviembre. Aquí ya las elecciones presidenciales se dan en 2 vueltas. Y creo que hasta el presente momento el escenario es muy favorable a una polarización entre Bolsonaro y el expresidente Lula. Ese es el panorama político. Criomar, como siempre, muy gentil para con Telediario Federal, muy gentil para con nuestra señal. Es un placer tenerlo con la claridad analítica que usted se caracteriza para comentarnos todo lo que sucede allí en Brasil. Un fuerte abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo, gracias, un buen día a todos. Hasta luego.